¿Y quién vive, hermanos? En nuestro corazón, Jesucristo. Esta mañana yo traigo un tema muy importante. Todo lo que Dios nos habla en su palabra es importante. Pero a través de este tema nosotros podemos meditar y podemos ponerle mucho cuidado. Porque el tema que escogí, este tema lo titulé "Lo único que nos separa de Dios". Y si nosotros podemos detenernos un poco, y si observamos el boletín y vemos la portada, y vemos un abismo. A un lado tenemos a Dios, a otro lado estamos nosotros y al fondo está el pecado. Yo me quiero hacer entender esta mañana o esta tarde de qué tan grave es el pecado para nosotros. Es una palabra bien corta, de 6 letras, y la podemos ver bien insignificante, pero es algo que nos va a llevar al infierno, algo que nos va a quitar eso tan preciado que Dios nos ofrece, que es nuestra salvación. Y yo me pongo a meditar y pienso y digo yo, ¿cuántas oportunidades Dios nos ha dado para que encontremos nuestra salvación? ¿Y cuántas veces la despreciamos? Porque cada vez que nosotros hablamos algo que a Dios le desagrada, estamos pecando. Y nosotros fuimos, dice la alabanza, fuimos comprados con sangre. Y sabemos que la sangre es algo tan especial que no lo podemos encontrar en la tienda de la esquina. A veces no lo podemos encontrar nuestra propia sangre ni en la sangre de nuestra propia familia. Es algo muy preciado, es algo que nosotros siempre tenemos que valorarlo, porque la sangre que Jesucristo dio por nosotros es algo muy preciado. Y yo hago la pregunta, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Sabemos que es el pecado. ¿Y cómo lo podemos definir al pecado? Es la desobediencia a la ley de Dios. Así podemos definir lo que es el pecado, la desobediencia a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios son los mandamientos, el cumplimiento de sus mandamientos. Esa es la ley de Dios. Y es bien sencillo. Los 10 mandamientos fueron escritos en los tiempos de Moisés y solo son 10 mandamientos. 10 frases que fácilmente las podemos leer, deducirlas y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué Dios no quiere que pequemos? Para que nosotros seamos salvos. Dios nos ama. Dios nos ha amado desde muchos años atrás, desde antes de Jesucristo, desde la creación. ¿Y por qué digo yo que Dios siempre nos ha amado y por qué nos ama? Porque nosotros somos la creación de Él, lo más perfecto que Él ha creado en el universo. ¿Y cuál es la fuente más poderosa, la que nos hace caer, la que nos hace pecar? ¿Cuál es la fuente más poderosa que existe para que nosotros siempre estemos en pecado? Esa fuente poderosa es Satanás mismo, porque Satanás nos hace pecar desde un principio. Por naturaleza, nosotros somos pecadores desde que nacemos. Pero por eso Dios
Dice que nos ama y nos da la oportunidad cada día de que lo busquemos, que estemos siempre haciendo el bien y no el mal, porque cada vez que hacemos el mal estamos pecando y Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Y desde cuándo Satanás introdujo el pecado al mundo? Sabemos que desde la creación de Adán y Eva podemos encontrar esto en 1 Juan capítulo 3 versículo 8, y nos podemos dar cuenta que Satanás ha estado siempre azotándonos, siempre tratando de hacernos caer para que no estemos bien con Dios. Y en 1 Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí podemos ver que Satanás desde el principio nos está acechando. Desde el principio él está con aquello de que no nos deje en paz. ¿Por qué? Porque Él es la fuente más poderosa hacia el pecado. Él es el que nos hace caer a diario, a cada instante. Porque nosotros a veces creemos que porque venimos a la iglesia o que porque leemos su palabra estamos salvos. No, hermanos. La lucha es difícil. Constantemente nosotros tenemos que estar enfocados que Dios nos ama y que Dios aborrece el pecado. Por eso mismo constantemente tenemos que estar siempre pensando en que si nosotros pecamos, Dios nos aborrece. Dios nos aborrece porque Él dice en su palabra que Él aborrece el pecado. Y si nosotros pecamos, somos parte de ese pecado. Y a nadie de nosotros creo que nos gustaría que nuestro Padre nos aborreciera en aquel día. Tenemos que llegar limpios, puros, como lo fue su Hijo. Porque Jesucristo fue un hombre puro, justo, y aún así tuvo que cargar con nuestros pecados. ¿Qué dolor le causamos a Jesucristo? Tener que cargar con todos los pecados de la humanidad. Pero Dios nos ama. Dios nos ama y siempre nos está dando la oportunidad de que siempre estemos al pendiente de nuestra salvación. ¿Quiénes son los pecadores? Son todos aquellos todas aquellas personas que no han sido regeneradas, todas aquellas personas que no obedecen sus mandamientos. Y tan fácil que es obedecer a Dios. Todavía en la actualidad hay personas que creen que Dios no existe, pero nunca quizás se han puesto a pensar de que cómo llegaron a este mundo. Hay quienes que todavía creen que nosotros dependemos del mono. Si el mono ha sido hecho por Dios también. Dios hizo todas las especies también. Él es parte de eso.
Dice, ¿quiénes son los pecadores? Todo aquel que no ha sido regenerado y no ha obedecido la ley de Dios. Lamentablemente hay cristianos que aún conociendo la ley de Dios, todavía cometemos errores que a Dios no le agradan. Aún si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, y eso es pecado. Estamos leyendo, estamos alimentando nuestra alma y nuestro espíritu con su palabra, y a veces tenemos mucho conocimiento y nos da vergüenza en nuestro trabajo cuando nos rozamos con alguien que nos da la oportunidad a veces de poder hablarle de su palabra y nos da vergüenza hablar de él. Hermanos, pongámonos a pensar que cada vez que nosotros nos avergonzamos de hablar de su palabra, también Él se avergonzará aquel día, dice, de nosotros. No permitamos eso, hermanos, porque nosotros hemos sido llamados por Él. Nosotros podemos ver que hay iglesias que cómo se llenan. Y yo me pongo a pensar, nosotros hemos llegado pues a llenar acá el templo 160, 165. Pero yo digo una cosa. Yo en lo personal digo, no me interesa llenar la iglesia. Me interesa llevar su palabra. Me interesa llegar al corazón de aquella persona que todavía duda del poder de Dios. Ya Dios se encargará en llenar el templo. Pero lo que queremos es que lo que nos enseña Dios a través de cada uno de sus siervos, que haga estragos en el corazón. Que nos regocijemos de su palabra. Para que tengamos temor en aquel día, no ser lanzados al lago de fuego, sino que Dios nos escoja para que estemos sentados al lado de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos hace esa promesa. Y Dios, hermanos, Dios nos hace un gran regalo, porque Dios nos ama y no quiere que la humanidad se pierda nuevamente. Si nosotros observamos y si le ponemos cuidado cuando escudriñamos su palabra, nos podemos dar cuenta, hermanos, de que Dios nos ha amado siempre. Si nos damos cuenta que Dios, en los tiempos de Moisés, Dios los hizo caminar en el desierto por 40 años. Y Dios los castigó. Ese fue un castigo para ellos. Y Dios les había ofrecido una tierra muy preciosa, rica en miel y rica en leche. ¿Y qué pasó? Israel era el pueblo escogido de Él. Y lo podemos ver y observar y darnos cuenta que sí, siempre fue el pueblo escogido de Él. Pero como Dios aborrece el pecado, ellos no pudieron llegar a esa tierra prometida. Quienes llegaron fueron las otras generaciones, la última generación. Allí los castiga por primera vez, según lo que yo he entendido en su palabra. Ahí los castiga. Y tenemos el diluvio.
Es otro castigo. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque, como les repito, Dios aborrece el pecado. Esa fue otra oportunidad que Dios ha dado a la humanidad. Quiso deshacerse de todos aquellos pecadores y comenzar con otras generaciones. Tal vez así, dijo Dios, recapacitan y ponen cuidado a lo que yo les estoy queriendo decir. Y nos da otro ejemplo. Tenemos Sodoma y Gomorra. También fue destruida. Y Abraham habló con Dios. Y Abraham le dice: Padre, ¿y si hubieran 50 justos? ¿Tú salvarías la ciudad? ¿No la destruirías? No, Abraham le dice, no la destruiré si hay 50 justos. Y así le sigue preguntando hasta que llega a 10. Y le dice: Padre, ¿y si hubiesen 10 justos en Sodoma y Gomorra, tú destruirías siempre la ciudad? Y le dice Dios: no, Abraham, no lo haré por 10 justos. Y no habían ni siquiera 10 justos en esa ciudad. Apenas estaba sus 2 hijas, Lot y su esposa. Ni 10 justos habían. Y aún así, Dios los salvó a ellos. Y podemos darnos cuenta cómo Dios nos ama. Aquella persona que sí ama la verdad, que sí quiere salvarse, aquella persona que no anda tras el pecado. Hermanos, yo tengo una cita que también es otro ejemplo de que Dios, cómo ha querido regenerar la humanidad, cómo ha querido que nosotros nos salvemos, si nosotros siempre estamos cayendo en pecado. Y yo tengo una cita para que lo confirmemos, en Amós, en los tiempos de antes. En Amós, capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahí podemos ver que también Dios castigó una ciudad, y fue una ciudad donde su hijo amado nació. Y tenemos en Amós capítulo 2, versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, dice, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Esos fueron uno de los primeros castigos que Dios dio a la humanidad por desobediencia, por pecadores. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos castigos que Dios ha dado por desobedientes, por obedecer al pecado y por no querer estar codeándonos con Jesús. El gran regalo de Dios: nos ama Dios. Todos esos ejemplos es para que nosotros recapacitemos y podamos ver de que
que sí, Dios ha luchado y luchado porque nosotros nos salvemos. Y aún nosotros tenemos tanta enseñanza a la mano, a la vuelta de la esquina. ¿Dónde no vamos a escuchar la palabra de Dios? En el trabajo, en la calle, donde sea, nosotros hoy en día podemos escuchar su palabra. Pero somos tan desobedientes que escuchamos su palabra y a la vuelta de la esquina estamos deseando lo que el prójimo tiene, codiciando. Hay muchas maneras de pecar. Pero cuando nosotros estemos en pecado, siempre pidámosle a Dios, porque Él nos perdona. Él nos perdona. Por medio de la oración tenemos ese gran privilegio que tenemos a su Hijo como abogado. Pero igualmente, yo les quiero decir, no podemos estar jugando con el pecado, solo porque sabemos que Dios nos puede perdonar cada vez que le oramos a través de su Hijo. Porque no nos podemos dirigir exactamente con Dios. Cuando le hacemos una oración, no podemos orarle a Él directamente. Sabemos y pongámonos en nuestra mente que Dios aborrece el pecado. Y Dios no puede hacer contacto con el hombre por eso mismo, porque aborrece el pecado. Pero Dios nos ama tanto que siempre ha querido estar cerca de la humanidad, cerca del hombre. ¿Y por qué creen que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros? Porque Él vino a morir por nosotros. Él cargó con todos aquellos pecados porque nos ama. Y por eso dice Dios, voy a mandar a mi Hijo. Voy a mandar a mi Hijo para yo poder estar cerca de la humanidad. Y por medio de su Hijo, Él está cerca de nosotros. Y tenemos que comprender que por eso Él no puede estar cerca de nosotros, porque somos pecadores. Aún estando bautizados, siendo cristianos, nosotros pecamos. Pecamos con nuestra mente, con nuestra vista, con nuestra boca. Nos abstenemos a pecar, porque lo abstenemos. Pero siempre pecamos. No podemos decir, yo no peco. No podemos decir lo que no pecamos, porque somos pecadores. Y entonces Dios decide mandar a su Hijo a este mundo para estar cerca de nosotros, para que Él sea un abogado de nosotros ante Él, para que tengamos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio de su Hijo, para poderle pedir perdón. Porque cada día nosotros tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios, porque somos pecadores. Es la realidad, somos pecadores. Y aprovechemos, hermanos, aprovechemos la oportunidad que nos está dando. Porque ya muchas veces, ya Él le dio oportunidad a la humanidad de que se arrepintieran, de que siguieran sus mandamientos, de que hagamos el bien. No permitamos que Satanás venga y nos destruya lo que tanto nos cuesta construir. Porque nosotros podemos haber pasado toda una vida reuniéndonos, estudiando su palabra, compartiéndola con nuestros hermanos, compartiéndola con nuestros amigos. En un abrir y cerrar de ojos perdemos nuestra salvación. Porque Satanás anda ahí detrás de nosotros y nos puede hacer caer. Satanás es poderoso, por eso digo yo, ¿cuál es la fuente más poderosa del pecado? Es Satanás. Satanás tiene muchos ángeles también, ángeles malos que andan detrás de nosotros, queriendo hacernos caer. No lo permitamos, hermanos, porque
Va a ser bonito aquel día que nosotros podamos subir junto con Jesús y estar en lo alto viendo a la humanidad desobediente, porque Dios nos ha hecho una promesa, que nosotros vamos a estar, dice, junto a su Hijo. Vamos a ser unos jueces junto a su Hijo. Toda su iglesia va a estar con Él, dice. Qué bonito va a ser ese día. Tratemos de lograr que Dios siempre nos tenga apartaditos de Satanás. Dice, pero eso no quiere decir que vamos a jugar con los pecados y estar cometiendo errores tras errores. Porque nosotros, como les repito, pensamos que porque le oramos a Dios, le pedimos perdón cada noche que nos vamos a nuestro aposento, pensamos que eso es suficiente. No. Dice que no erremos, que no estemos jugando, porque en aquel día Él no va a jugar con nosotros. Y podemos ir a 1 Juan capítulo 2, versículo 1, para que vean de que no solo son palabras, está escrito en este santo libro, que es la Biblia. 1 de Juan 2, capítulo 1, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el puro. Hermanos, siempre tengamos en mente que Dios está con nosotros y que Él vive para nosotros. Gloria a Dios. Él nos está dando tiempo que nos podamos arrepentir. Escudriñemos las Escrituras. Ahí está la salvación. Cada vez que ustedes abren la Biblia, se pueden dar cuenta que todo lo que su palabra dice son cosas maravillosas, un ofrecimiento tan precioso para que nuestra alma se salve. No hagamos llorar a nuestro espíritu, porque cada vez que nosotros pecamos, el espíritu se entristece. Todos los cristianos sabemos que cuando nos bautizamos tenemos ese regalo de Dios, recibimos el Espíritu Santo y Él es el que vive en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que Él nos conduja por el buen camino. Por eso Dios nos regala, nos hace ese gran regalo. Porque ese es lo mejor, el mejor regalo que Dios nos puede haber hecho. Regalarnos el Espíritu Santo cuando nosotros somos bautizados. Nosotros somos de Él. Y comportémonos como Él quiere. Cumplamos sus mandamientos. Es fácil. No es difícil. Es fácil cumplir sus mandamientos. Cuando alguien nos trata de ofender, decirnos algo, hagámonos los sordos. Es mejor. Es mejor que ponernos a discutir, porque vamos a poner triste al Espíritu Santo. Acordémonos que el Espíritu Santo pertenece a nuestro Señor, a nuestro Dios. Él es el que nos ha regalado. Y Él es nuestro protector, Él es nuestro vigilante. Él es el que nos anda viendo cada paso que damos, que no lo pongamos en falso, que sea un paso firme. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él nos ama, Él nos creó y somos lo más bello y perfecto de su creación y no quiere que nadie se pierda.
Cuando hablo de bello y perfecto, bueno, yo me creo bello. Soy creación de Él. Por eso me creo bello. Perfecto, cuando me refiero a lo perfecto, no es porque somos perfectos. Me refiero a lo perfecto en lo perfecto que es nuestro cuerpo. No hay nada más perfecto que el cuerpo humano. Nadie lo puede hacer. Ni nuestra propia sangre, nadie la ha podido hacer. Es algo sagrado. Es algo que Dios lo ha dado. Y Dios nos demuestra cada día con hechos. Veamos en Juan 16, ¿qué nos dice? Juan 16. Perdón, Juan 3, capítulo 16. Juan 3, capítulo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios hace todo esto porque nos ama, nos quiere, nos necesita al lado de Él. Él no puede tener contacto con el pecado porque Dios aborrece el pecado. Ya se los había dicho. Dios aborrece el pecado. Pero Dios es tan bueno que quiere hacer ese contacto con nosotros. Y por esa razón envía a su Hijo. Y sabemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue un hombre puro, un hombre santo. Y por esa razón Él venció la muerte. Porque Él no cometió pecado alguno. Por eso la muerte no lo pudo retener. Démonos cuenta qué gran sacrificio hizo Jesús. Nosotros creemos que Jesús sufrió en la cruz porque fue crucificado. No, hermanos. En aquellos años la crucifixión era común. En esos lugares crucificaban a menudo personas. Mucho ser humano ha vivido eso. Ha vivido la crucifixión. No fue eso lo que a Jesucristo le dolió tanto. A Jesucristo lo que le dolió fue haber cargado con los pecados de la humanidad. Ese fue el gran dolor de Él. Y a sabiendas de que nosotros no lo agradecemos, seguimos en lo mismo, seguimos pecando, seguimos haciendo lo que Dios aborrece. No sigamos causándole más dolor, porque nosotros somos sabedores de su palabra. Si nos bautizamos, cumplamos lo que prometimos. Deberíamos de buscar siempre su voluntad y dejemos el pecado. Busquemos lo que Él quiere que hagamos. Hagamos su voluntad, es bien fácil. Cumplamos las leyes, los mandamientos que Él dejó.
Eso es lo que Él nos pide. Cumplamos sus mandamientos. Allí está bien claro, en sus mandamientos está bien claro que cómo podemos nosotros lograr nuestra salvación. Pero cumplámoslo. Me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 6, versículo 23, para que nos demos cuenta siempre que Dios nos ama, que Dios siempre lo que quiere es nuestra salvación. Romanos 6, 23. Y su palabra dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa palabra es dura, igual que la palabra pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Glorifiquemos a Dios siempre, obedeciendo, andando por ese camino estrecho que Él quiere que andemos. Es difícil de andarlo, pero en aquel día va a ser amplio. Pensemos en eso. No pensemos en que es difícil caminarlo acá en esta tierra. Porque Dios en su palabra dice de que esta vida de nosotros acá es una pasadita. Es una pasadita. Como cuando nosotros comenzamos a ir a la escuela, cuando comenzamos a estudiar. Esa es una pasadita. Y a veces nos duele, nos cuesta siquiera sacar una high school. Así pasa, así va a pasar la vida de nosotros. Aún Dios nos ofrece extendernos un poco más la vida si nosotros le obedecemos a Él. Aún así, nuestra vida es corta. Preocupémonos por la eternidad, porque no sabemos qué nos espera. Hermanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pongámonos eso en nuestra mente. No nos olvidemos de eso. Porque todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir. Así como se han cumplido otras cosas que Él ha hecho, de lo que les hablaba, de Sodoma y Gomorra, de los tiempos de Moisés, los tiempos de Noé. Acordémonos que también a Nehemías y Zafira lo que le pasó. Y fue por desobediencia, fue por el pecado. Es duro que de repente nosotros nos vaya a suceder lo mismo. Todo cristiano firme y verdadero podemos afirmar la existencia y el amor que Dios nos tiene. Amén. Porque sabemos que Dios es amor para el que guarda sus mandamientos. Y Dios es fuego consumidor para el que practica el pecado. Tengamos muy presente eso, hermanos. No nos vaya a consumir ese fuego en aquel día. Y sabemos que Dios siempre quiso tener siempre ha querido tener ese contacto con nosotros, y Él no lo ha podido tener con nosotros directamente, porque aborrece el pecado. Y les repito, Dios envió a su Hijo a este mundo
para así poder tener contacto con nosotros. Y yo considero que es el mejor regalo que Él nos ha dado. Y podemos ver en Juan 16, capítulo 16, versículo 6, en donde Dios permite que Jesucristo venga a este mundo para que nosotros seamos salvos. Y Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso mismo les recalco, Dios quería tener contacto con nosotros, pero como Él aborrece el pecado, Él dijo: voy a enviar a mi Hijo amado para yo poder tener contacto con la humanidad. Y por eso y viene su Hijo y nos recalca y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que más claro no canta un gallo, hermanos. ¿Y cuál fue el ofrecimiento que nos hizo Jesucristo? ¿Cuál fue el ofrecimiento que hizo Jesucristo a la humanidad? Y lo podemos ver en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y no quiero alargar mucho este mensaje, hermanos. Yo quiero terminarlo y quiero leerles estas citas que yo saqué. En Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, no permitamos que Dios nos condene, porque estamos en su camino y lo más difícil ya lo hicimos: aceptar nuestros errores, confesar nuestros pecados. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir adelante. Luchemos por nuestra salvación. Y en 1 Juan capítulo 5 versículo 18 nos habla y dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Así es de que no nos toca el maligno, porque Jesucristo mismo nos protege. Y yo quiero dejar esto en la mente de nuestros visitantes, si tenemos. Hay 5 pasos para que nosotros nos convirtamos en hijos de Él, seguidores de Él. Y tengo 5 pasos. Dice: escuchar la palabra de Dios, primer paso. Cree en Jesucristo, segundo paso. Arrepiéntete de tus pecados, tercer paso. Confiesa tu fe en Jesucristo. Y el quinto paso: sumérgete en las aguas del bautismo y sigue los mandamientos de Él. Fácil, hermanos. Fácil. Es tan bonita la enseñanza de Dios que yo me regocijo en su palabra cada vez que yo abro la Biblia.
Y me siento tan feliz y dichoso de haber sido escogido por Él. De darme la oportunidad de poder venir a pararme frente a ustedes, a hablar de su palabra, de poder compartir esa felicidad que yo siento con ustedes. Hermanos, yo siento mucho amor por todos ustedes, como Dios, Padre e Hijo, lo siente por ustedes. Yo me siento tan feliz cuando se llega este día que venimos a compartir y que estamos entre Él, porque Él dice: donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Hermano, toque a su hermano, porque Él ahí está. Dele la mano, no le dé pena, porque allí está Dios. No podemos odiar a nuestro hermano, porque es muerte. Hermano, yo quiero dejar un mensaje para nosotros los bautizados. Y yo lo encontré en 2 Juan, capítulo 1, versículo 8. Y dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermanos, qué bonito es lo que Dios nos habla en su palabra y nos está aconsejando en cada página que abrimos de nuestra Biblia. Nos está hablando cosas claras, donde no nos podemos confundir. Qué bonito lo que nos dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Que no sea a medias, hermano, que no lo recibamos a medias. Y así, hermanos, quiero dar por finalizado este mensaje y espero que la palabra de nuestro Dios haya llegado a sus corazones y se quede ahí, y que la podamos compartir. Hermano, que Dios los bendiga, y va a pasar nuestro hermano para que cantemos una alabanza.